Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue. En esta ocasión vamos a dar unas pequeñas reflexiones, unas pinceladas y unas conclusiones a modo de reflexión y opinión muy personal sobre eso que se está diciendo tanto últimamente de que las small caps están empezando a despertar, que es un buen momento para invertir en small caps, en pequeñas compañías, en microcaps, etcétera. Y vamos a verlo a través de datos con respecto a los índices más conocidos, para ver y analizar con datos, con números, si es cierto esto y unas pequeñas reflexiones personales que espero que te hagan reflexionar a ti, pensar un poco sobre esto, y si coincides conmigo o no, pues lo podemos discutir en la sala de Discord. Vamos allá. Bien, primero por ponernos en antecedentes, ¿no? El índice Russell 2000, pues es un índice del mercado americano que, bueno, pues constituye o representa las 2000 acciones más pequeñas del índice Russell, donde están pues todas las compañías cotizadas de Estados Unidos, y vemos que en los últimos 5 años ha hecho una rentabilidad un pelín por encima del 40% de manera acumulada. Por otra parte, el Russell 1000, que es muy similar, son prácticamente idénticos al Standard Poor's 500, el índice de Russell 1000 es un índice americano también, que representa las 1000 acciones más importantes de Estados Unidos y que prácticamente representan el 93% de la capitalización del mercado. Por tanto, bueno, pues es prácticamente donde están las grandes compañías estadounidenses, y que ha hecho pues casi prácticamente doblarse en los últimos 5 años, un 92% acumulado, prácticamente no, más del doble de lo que ha hecho el Russell 2000 durante solo estos 5 últimos años. En cuanto al Nasdaq, que incluye prácticamente todas las acciones también que cotizan en la bolsa de valores americano, con un total de 5.000 empresas, pues con más, digamos, ponderación sobre ciertas compañías, luego lo veremos. En los últimos 5 años, pues incluso se ha más que doblado, ha hecho un 138% acumulado durante este mismo periodo de los últimos 5 años. Bien, para ver qué hay en cada índice, pues hay que tener muy en cuenta las siguientes ponderaciones, ¿no? Dentro del Russell 2000, como vemos a continuación en esta imagen, a 28 de febrero del 25, es decir, muy recientemente, las 10 principales posiciones pues son empresas que nadie conoce, prácticamente, ¿no? O compañías desconocidas, porque son compañías small caps que están muy lejos de representar la economía de un mercado como el americano. Si nos vamos incluso a los sectores, vemos que el sector principal pues es el sector financiero y el industrial. Dos sectores que, como te puedes imaginar, no representan ni mucho menos la mayor parte de la capitalización del índice, que luego veremos a continuación, donde el sector tecnológico apenas pesa un 10% sobre el total del Russell 2000. Por tanto, es un mercado, o un índice, perdón, muy diversificado. O sea, el sector, por ejemplo, de consumo defensivo, pues o discrecional en este caso, pesa más que la tecnología. Y es que el industrial pesa el doble que la tecnología, y el financiero pesa el doble que la tecnología, y healthcare, salud, pesa un 60% más que la tecnología. Es decir, es un sector con muy poca ponderación sobre la tecnología. Y ahora nos vamos al Russell 1000, que, como decía, representa pues a las principales compañías, a las 1000 principales compañías de Estados Unidos, muy parecido al Standard Poor's 500, que son las 500, pero vemos que cómo cambia totalmente con respecto al Russell 2000 de Small Caps, donde tenemos aquí a Apple, tecnología, Microsoft, tecnología, Nvidia, tecnología, Amazon,
lo podemos calificar como consumo, pero es tecnología. Meta, tecnología. Alphabet, tecnología. Berkshire Hathaway, el holding, el conglomerado de Warren Buffett, la única no tecnológica, pero si nos vamos a su portfolio, pues vemos que tiene Apple. Por tanto, estamos como de alguna forma invirtiendo a través de Berkshire Hathaway en Apple. Por tanto, estamos duplicando posiciones, más Apple, más tecnología, Broadcom, tecnología, Alphabet, tecnología, y Tesla. Bueno, Tesla, permíteme también decirte que tiene un componente tecnológico también muy, muy, muy importante. Por tanto, este 34% que vemos aquí, que representa la tecnología, es decir, un tercio del índice que es tecnología, pues probablemente si incorporamos Amazon, si incorporamos Berkshire Hathaway o parte de la misma, si incorporamos Tesla y otras tantas compañías, como por ejemplo la propia Amazon, que para mí es una compañía tecnológica, pues probablemente nos vayamos por encima incluso del 50%. Por tanto, vamos a decir que el índice está muy, 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 muy concentrado en tecnología. Eso es un hecho. Si nos vamos al Standard & Poor's, donde podemos ver más componentes, vemos que es muy parecido al Russell 1000, pero aquí vemos los pesos, ¿no? Y es que Apple pesa un 7%, Microsoft un 6%, Nvidia un 5,5%, Amazon un 4%, Meta un 3%, Alphabet un 2%, Berkshire Hathaway un 2%, Broadcom un 1,7%, Alphabet un 1,7%, Tesla un 1,5%. Es decir, está muy, muy concentrado no solo en tecnología, sino en unas pocas compañías. O sea, entre Apple, Microsoft, Nvidia y Amazon tenemos 13, 18, más de un 20% del índice, en 4 empresas. Si cogemos las 10 primeras, pues probablemente nos vayamos por encima del 30%. Por tanto, es un índice muy concentrado, muy pocas compañías y en un sector como es el tecnológico. Son temas, datos, es información, no es opinión, para después sacar nuestras propias conclusiones sobre comparación, ¿no?, de índices, de small caps con grandes compañías, etc. Y si nos vamos al Nasdaq, pues nos vamos a una mayor concentración todavía, si cabe, donde Apple pues es el 9% del índice, Microsoft un 8%, Nvidia casi un 8%, Amazon un 6%, Broadcom un 4%, Meta un 4%, Costco, que en este caso no es tecnología, un 3%, Netflix un 3%, Tesla casi un 3%, Alphabet entre sus dos clases de acciones pues se va al 5%, T-Mobile un 2%, Cisco un 1,5%, etcétera, etcétera. Intuitive Surgical, que es la que desarrolla los aparatos Da Vinci para tecnología poco invasiva, ¿no?, en el sector salud, Adobe Tecnología, Intuit Tecnología, etcétera, etcétera. Solo las 4 primeras posiciones suponen el 30% del mercado. Si incorporamos a Alphabet, que tiene un 5%, pues un 35% solo en 5 compañías. O sea, es una auténtica barbaridad la concentración que tiene el Nasdaq, sobre todo en pocas compañías, insisto, y en tecnología. En tecnología y pocas compañías. Bien, dicho esto, vamos a comparar con este gráfico que publica Pollen, el fondo Pollen, o la gestora Pollen Capital, en una de sus cartas, donde compara los años, ¿no?, los periodos en los que el Russell 2000, compuesto por las pequeñas compañías americanas en las small caps, ha batido y por cuánto al Russell 1000, compuesto por las grandes compañías americanas, o el Standard & Poor's 500, ¿no?, que son muy, muy equiparables, como veíamos ahora. Y será pues un tema bastante curioso, ¿no? Y es que si partimos aquí el gráfico en las últimas 2 décadas, ¿no?, de aquí en adelante, vemos como prácticamente llevamos 2 décadas constantes de underperformance, es decir, en el que el Russell 1000, las grandes compañías, baten de manera sistemática al índice Russell 2000 compuesto por small caps. Y todo esto
Lo digo o lo pongo un poquito antecedentes porque fue a partir de la gran crisis financiera del 2008 donde empezaron a surgir, bueno, ya existían, pero donde se empezó a hacer evidente la irrupción de las grandes compañías tecnológicas que conocemos hoy en día, como Alphabet, como Amazon, la propia Nvidia no hace tanto, Microsoft, etcétera, Apple, y que copan gran parte, como veíamos ahora, sobre todo el Nasdaq, pero también del Russell 1000 o el Standard & Poor's 500. Y esto explica fundamentalmente y de manera más pronunciada, ¿no?, a partir del COVID, donde las compañías tecnológicas pues humillaron prácticamente al índice de pequeñas compañías durante el último lustro, ¿no?, de 2020-2025. Pero si nos vamos a periodos anteriores, pues vemos que nos vamos a los 30 años anteriores, pues vemos que no siempre ha sido así, ¿no? En periodos en los años 80, las pequeñas compañías han batido de manera sistemática a las grandes compañías. Periodos en los que, bueno, pues las grandes compañías a principios de los 80 batieron todavía con más holgura que ahora a las grandes compañías. A principios de los 90 volvió a ser así, pero durante el periodo anterior a la burbuja .com, a la burbuja tecnológica del año 2000, incluso un poquito después, pues volvió otra vez las grandes compañías a batir a las pequeñas, ¿no? Y después ha venido pues una década en la que pues de manera brutal las small caps batieron con mucha diferencia a las grandes compañías, y desde entonces se acabó, ¿no? Bueno, son intercambios de etapas en las que las grandes compañías baten de manera sistemática a las pequeñas y las pequeñas baten a las grandes, ¿no? Bueno, pues veremos, ¿no? Veremos si después de dos décadas de prácticamente victoria, pues por goleada, ¿no?, con respecto a las small caps, veremos si esto cambia, pero todo va a depender de cómo lo hagan esas grandes compañías que representan prácticamente la mitad de estos índices concentrados. Y pongo esta imagen del último año porque mucha gente dice, bueno, las small caps están despertando. Bueno, nos vamos a solo último año. Esto es el Russell 2000. Este es el Russell 1000, que como ves es muy parecido al Standard & Poor's 500, muy parecido. Vemos que en el último año el Russell 1000 y el Standard & Poor's 500 han hecho un más 12, el Nasdaq un más 13, porque ya te digo, son índices muy muy similares entre ellos, pero el Russell 2000 compuesto por las pequeñas compañías está plano en el último año, es decir, lejos de ver indicios o brotes verdes de que esto vaya a revertirse, yo no lo veo así, o al menos por el momento. Esto es otra vez información y no es una opinión, como vemos en estas imágenes. Vale, entonces, claro, esto está muy bien. Y hasta ahora hemos visto datos. Los datos, por un lado, de que el Russell 2000 está compuesto por pequeñas compañías de manera muy diversificada y en todos los sectores posibles y de manera muy diversificada. El Standard & Poor's 500, el Russell 1000 y el Nasdaq, todo lo contrario, está muy concentrada. Y veíamos también que durante las últimas 2 décadas pues han batido de manera sistemática a las grandes compañías, fundamentalmente debido a la irrupción de la inteligencia artificial desde el COVID, y las grandes ganadoras de este nuevo fenómeno han sido pues las grandes tecnológicas, ¿no? Las Amazon, Nvidia, Microsoft, Alphabet, etc. Y pongo este dato y podemos buscar 1000 tablas más, que lo podéis ver, de el múltiplo o la valoración relativa entre las pequeñas compañías del Russell 2000 con respecto a el Standard & Poor's 500 en este caso, ¿no?, que representa las 500 más grandes compañías de Estados Unidos, ¿no? Aquí han excluido, importante decirlo, las empresas no rentables, lógicamente, porque si no
te modificaría mucho esto, ¿no? Y todos al final coinciden en que la valoración o la valoración relativa entre las grandes compañías y las pequeñas compañías pues está en mínimos, y vemos que todavía está siendo mayor la diferencia, ¿no? Y en estos momentos, en 2025, pues la diferencia es prácticamente histórica, ¿no? Y es el mejor momento en cuanto a valoración para invertir en pequeñas compañías, ¿no? ¿Y esto por qué, no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué llevamos 2 años, o perdón, 2 décadas con esto, no? Por un lado, a ver, hay una explicación, que también es otro dato, ¿no? Donde la inversión pasiva, la inversión en indexados, pues va ganando terreno, y partíamos a principios de los 2000 de prácticamente no estar invertidos en indexados, cerca del 0%, en Estados Unidos un poquito más, siempre va un poquito por delante, un 10%, a prácticamente un 50% en 2019. O sea, esto es de Cobas, de la gestora de Cobas española, pero seguramente nos vayamos ahora a un 60, un 70%, seguramente pues haya sido más, ¿no? ¿Y a dónde va el dinero? Pues a esas pocas compañías que vemos ahora, estas grandes tecnológicas, donde lógicamente lo que hace es pues aumentar la liquidez, aumentar la valoración, más compradores, menos vendedores, y eso hace presión en la valoración. Por eso Apple cotiza a 40 veces cuando presenta un crecimiento plano o de dígito simple, ¿no? No es una burbuja, tampoco quiero decir eso, pero sí las valoraciones lógicamente pues se han exigido más durante los últimos años. Eso es también para mí un hecho. Otro hecho, otra información, otro dato, esto también publicado por Pollen Capital, basado en datos de Bloomberg a 30 de septiembre de 2024, lógicamente la cobertura de analistas en pequeñas compañías suele ser de 5 de media, 5 analistas, cuando en las grandes compañías americanas son de 20 y las internacionales, las globales, son de 16. Es decir, hay 20 analistas de grandes gestoras viendo día tras día todo lo que pasa en cada compañía, y en las pequeñas hay 5. Que aquí habría que ver en qué compañías hay 5 analistas. Pero bueno, yo las que publico en Microvalue suelen tener 1, 2 analistas, o muchas veces ningún analista. Pero bueno, en general, una de las grandes explicaciones de por qué están tan baratas, pues lógicamente es que son compañías a donde están fluyendo los grandes capitales, a donde está yendo todo el mundo, y que son compañías pues menos analizadas. Conclusión: no sé a dónde va a ir los próximos años, pero va a depender, en mi opinión, en gran medida de lo que haga las grandes compañías tecnológicas, de lo que haga Nvidia, de lo que haga Apple, de lo que haga Alphabet, de lo que haga Amazon, de lo que haga todas estas grandes tecnológicas. Si siguen todavía creciendo la inteligencia artificial y nutriendo esas grandes capitales que están entrando en este sector, nutriendo las arcas de Nvidia, si la infraestructura en la nube sigue con ese crecimiento estructural, ese oligopolio, ¿no?, copado por las grandes tecnológicas Amazon, Alphabet y Microsoft, pues si siguen haciéndolo muy bien, va a ser muy difícil que el Russell 2000, esto ya es una opinión, bata al mercado del Russell 1000 o del Standard & Poor's 500 o del Nasdaq. Por eso pongo el ejemplo de Clint. Al final no tenemos que fijarnos tantos en índices, porque al final los índices ya vemos que están muy concentrados, son pequeñas compañías, y por eso tenemos que comparar caso a caso, ¿no? No podemos decir que el Standard & Poor's 500... No, el Standard & Poor's 500 son 4 o 5 compañías. Entonces tenemos que ir compañía a compañía. Creo que el índice de Small Caps va a batir al índice de Big Caps, como los que vimos. Posiblemente no, pero sí creo que seleccionando aquellas pequeñas compañías
con gran crecimiento, con valoraciones ridículas, como la que presentaba Glint cuando la publicamos en Microvalue, que prácticamente te regalaba la compañía, o Carelia Tobacco, por ejemplo, que tenemos en la cartera de Microvalue, que el año que viene va a cotizar por debajo de caja, pues son esas pequeñas compañías donde sí podemos, sin lugar a dudas, batir al mercado y batir al propio índice de small caps también, ¿no? Y es un poco mi conclusión. Como siempre digo, insisto, compañía a compañía y no tanto hablar de índices que están bastante, de alguna manera condicionados por esa concentración. Y con esto acabo, ¿no? Unas pequeñas reflexiones. Yo no creo en la reversión a la media, o sea, el hecho de que el Nasdaq y el Standard & Poor's lo haya hecho muy bien no significa que lo vaya a hacer peor en el futuro. Puede que sigan haciéndolo igual de bien o mejor incluso que el Russell 2000. ¿Por qué? Pues porque las grandes compañías son empresas buenísimas, de gran calidad. El Nasdaq tiene un 50% invertido en tecnología y la tecnología lo va a hacer mejor seguro que el sector industrial y el sector financiero a largo plazo, seguro. Ahora, ¿la valoración es más atractiva? Por supuestísimo es más atractiva en el small caps, pero probablemente parte de esa valoración esté justificada por lo que digo yo, mayor crecimiento, mayor calidad, etc. Y por eso insisto, el valor no está en el índice, sino está en cada compañía individual. No es lo mismo invertir en Apple con crecimiento plano y a 40 veces que invertir en Alphabet, que está 10 y pocas veces, con crecimiento estructural a largo plazo, sobre todo en la parte de infraestructura de la nube. Para mí no es lo mismo. No es lo mismo invertir en el Russell 2000, que tienes sector financiero, tienes 1000 empresas que no ganan dinero, que invertir en Glint o en Carelia Tobacco, por ejemplo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y por eso quiero dejar esta pequeña reflexión, esto ya es una opinión, en la que efectivamente, bueno, pues podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Pero de irnos de compañía a compañía, no tanto invertir en el Russell 2000, el Russell 2000 lo va a hacer peor, lo va a hacer mejor, no lo sé. Seguramente no, pero la valoración sí es cierto, y eso es un dato, es información. La valoración en general de las compañías pequeñas está en mínimos históricos y probablemente podemos aprovecharnos de eso. ¿Cómo? Invirtiendo en buenas compañías bien gestionadas y comprándolos, pues gracias a esta, por otros muchos motivos también, pero es por ese pivotamiento, ¿no? Bueno, pues esa oscilación del todo el capital, los grandes capitales, a índices, por por los motivos que sean, pues está claro que la valoración de las small caps está en un gran momento, creo, para iniciar una cartera, y así lo está reflejando la rentabilidad de Microvalue, que la semana que viene actualizaremos y veremos que de momento está batiendo a todos los índices, que por cierto están en negativo, los grandes índices de este año. Y bueno, nada más, una pequeña reflexión siempre, compañía a compañía, no nos fijemos tanto en índices, y así encontrando perlas como Fukui Computer, que publicamos recientemente en Microvalue, Glint, etcétera, seguro vamos a batir no solo al índice de Small Caps Russell 2000, sino al resto de índices, o al menos, insisto, esta es mi opinión y mi forma de hacer las cosas. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo de pequeñas reflexiones, y como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.